Muy buenas noches a todos. De acuerdo a lo que nos propusimos con la invitación de Inmobiliaria Concagua, les damos la cordial bienvenida a esta edición de Inversión Inmobiliaria en estos tiempos especiales que nos invitan a prepararnos, asesorarnos, buscar información y reunirnos en estas instancias para que ojalá sean de mucho aprendizaje y muy productivas para tomar mejores decisiones. Si algunos se están conectando desde dispositivos móviles, les aprovecho de recordar que dependiendo la versión de su dispositivo, puede ser que requieran poner sus celulares en modo horizontal y activar el sonido que se encuentra en la parte baja del reproductor de video. Eso lo vamos a ir reforzando en la medida que se vayan conectando. Algunos ya deben estar muy puntuales, les agradecemos y también le seguimos dando la bienvenida a los que se incorporan. Bueno, hoy nos convoca un tema especial que nos han pedido mucho, que tiene que ver con el análisis de tomar la decisión de invertir en propiedades con entregas muy prontas o inmediatas. Y para eso trabajamos en el contenido con mucha dedicación, tratando de abordar todas las inquietudes que más se repiten cuando asesoramos desde FinFit a nuestros clientes que buscan y se refugian hoy en día en la inversión inmobiliaria, sobre todo en momentos tan turbulentos de la economía, no solo en Chile, sino mundial. Para quienes se van sumando, voy a volver a hacer el recordatorio que si se están conectando en dispositivos móviles, dependiendo de la versión del dispositivo, puede ser que requieran poner el celular de manera horizontal y en la parte inferior del dispositivo tienen que activar el sonido por las dudas de que esté en off y no nos estén escuchando. Bueno, eso es súper importante. Comenzamos entonces, le damos inicio. Vamos a repasar 5 grandes temas, diría yo, dentro de esta jornada, de esta noche, donde les agradezco de nuevo haberse sumado y regalarnos de su tiempo. Vamos a hablar sobre tasas de interés y financiamiento. Temas súper importantes donde se generan muchas dudas. También hay un poco de mitos y desinformación, por eso nos vamos a preocupar de hablar claro qué es lo que está pasando con las tasas de interés y el financiamiento por parte de bancos, instituciones financieras, mutuarias hoy. También vamos a tratar como segundo gran tema el impacto de la inflación en el aumento de los costos de la construcción. Por lo tanto, eso también nos hace plantearnos, tomo la decisión hoy, espero, cuál es el grado de especulación que puedo aceptar o no. El tercer gran punto tiene que ver con cuáles son los beneficios si decido invertir con entrega inmediata. Y después vamos a abordar como cuarto tema las grandes diferencias que hay entre asumir pagar un dividendo o arrendar. Y como cierre y el quinto tema muy interesante, muy importante, sobre todo para inversionistas inmobiliarios, quienes tienen conformadas sociedades de inversión inmobiliaria, vamos a conversar un poquito respecto de la depreciación acelerada, que genera muchas dudas y hay obviamente desconocimiento porque son temas específicos tributarios. Así que bueno, vamos a dar inicio. Les cuento que le pedí permiso a Concagua para que me permitieran recorrer y conocer 3 proyectos que están con entrega muy pronta y uno ubicado en la comuna de San Miguel que se llama Vitalis, un proyecto que me sorprendió porque tiene un diseño súper interesante, que tiene un parque central atractivo, que se ajusta muy bien a los cambios en la tendencia, en la forma de vivir que tuvimos después de la pandemia, que nos hace pensar en el rol de nuestras mascotas hoy en día, también en el uso de la bicicleta y otros medios de transporte más ecológicos, así que muy interesante, les recomiendo revisarlo. Y también después nos desplazamos hasta Santiago Centro, donde recorrimos el corazoncito del proyecto Tocornal,
muy interesante. ¿Por qué? Porque dentro de lo que vamos a revisar tiene que ver con inversión, vivienda, valores de los arriendos de estas comunas, así que era importante estar ahí en el lugar mismo, viendo cómo evolucionan estos proyectos y su entorno para que después podamos ir tocando puntos claves de nuestra exposición de hoy. Y después, en un cambio de aire que hace siempre tan bien, nos trasladamos hasta Concón para conocer un proyecto que está disponible para entrega inmediata, que tiene que ver con oficinas y también, digo yo, con este gran cambio que hemos vivido, donde aprendimos que podemos trabajar desde la región en donde elegimos vivir y no necesariamente estar todos en la región metropolitana. Vista Montemar, un desarrollo, un proyecto de oficinas maravilloso, la verdad, que también les recomiendo a todos los que visiten o estén en la quinta región, no dejen de ir a visitar. Bueno, tema número 1, tasas de interés y financiamientos. Me dicen, Lucre, ¿qué está pasando con el sueño de la casa propia? Ese sueño que uno a veces siente que se ha ido alejando para muchos en los últimos 2 años. Por las condiciones de mercado y en especial en este 2022 donde tenemos un deterioro del mercado laboral, una inflación, algunos califican galopante, que ha impulsado el alza de las tasas de los créditos hipotecarios. Como contexto, en julio de este año, ahora en julio del 2022, el índice de precios al consumidor, el IPC, anotó un aumento mensual de 1.4%. Eso nos hace ver que se acumula alzas de 8,5% en lo que va del año y en los últimos 12 meses ya estamos en un 13,1%. Algo a lo que definitivamente no estábamos acostumbrados. Por eso tantas consultas. Bueno, ¿cómo impacta esto respecto de las tasas? El informe de estadísticas financieras y monetarias del Banco Central publicó a inicios de agosto, hace justo un mes, que las tasas para hipotecarios caen por tercer mes consecutivo, llegando a una tasa de interés promedio del 4,3, 4,31 para julio. Eso nos deja la claridad de que, bueno, se han ido ajustando levemente a la baja, pero estamos rozando, estamos encontrando las tasas que se veían en el Chile del año 2013. No veíamos estas tasas, este promedio de tasas del 4,31 desde el 2013 en Chile. La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, por su parte, resalta que las operaciones hipotecarias han tenido cierta merma, ¿sí? Que ha habido una baja, pero están confiados en que vamos a mantener una relativa estabilidad. Por tanto, si empezamos a mirar que tasas que van en el orden del 4%, que es hacia donde van a llegar y creemos que se van a mantener de aquí a fin de año, son tasas aceptables y comparables a las tasas promedio a nivel mundial para financiamiento de largo plazo. Ahí es donde me gusta a mí hacer como ok, veo tanta cifra que quizás abruma la inflación, las tasas que no se repetían desde el 2013, pero eso respecto del financiamiento de largo plazo en general a nivel global no es un rango de tasas inaceptables, sino más bien algo que es aceptable y que nos permite considerar de más la inversión inmobiliaria como inversión clave en periodos como los que estamos atravesando puntualmente en Chile. Recordemos también que en Chile venimos con 2 fenómenos, quizás 3. La pospandemia, la inesperada ocupación de Rusia en Ucrania con los impactos en la economía mundial y un escenario sociopolítico muy complejo que nos añade un poco de condimento a la mezcla que tienen otros países hoy. O sea, nosotros nos vemos más presionados. Ante esto, es que se notaron niveles bajos en las colocaciones de consumo y de hipoteca. Tenemos que pensar que en un momento inflacionario generalmente se retrae el consumo. Voy a aprovechar de repetir para quienes tienen dispositivos móviles donde no tengan la pantalla completa,
puedan acceder al menú inferior desde donde estamos exponiendo y tienen, como en las típicas aplicaciones de reproducción de video, para activar el sonido on y off. Así que ahí nos van a poder escuchar mejor y regular en caso que lo necesiten. Bueno, retomando este tema, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras nos hace este refuerzo de ver mermadas las colocaciones de consumo y de hipotecas en el último periodo, esto en su último informe. Se manifiestan preocupados por este estancamiento o esta baja, pero sobre todo porque han visto aumento en las tasas de morosidad, lo que les preocupa la evolución futura de sus carteras. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se viene el panorama? Que si nosotros tenemos capacidad de crédito, disposición de crédito, podemos encontrar tremendas oportunidades. Si nosotros hemos logrado acumular ahorros, es muy importante aprovechar este momento para tomar tasas que todavía están en rangos razonables, alrededor del 4%, entendiendo que podrían bajar un poquito más, pero que cuando me financio en el largo plazo, cuando tomo un crédito hipotecario, siempre estoy hablando de un horizonte a lo menos de 20 años, tengo la posibilidad de refinanciar. Nosotros tenemos la ley de portabilidad financiera, por tanto, o con mi mismo banco o con otra institución, si hay una baja, luego puedo reajustar o reacomodar las condiciones de financiamiento. Además, ante un contexto inflacionario, tenemos que pensar que si nosotros tomamos una decisión de inversión ahora, vamos a poder fijar, como las propiedades están en UF, el valor de la UF ahora y no seguir asimilando los aumentos de la UF ante la decisión de compra de un bien raíz. En el mediano plazo, entonces, deberíamos observar una tendencia a la baja, pero no esperemos una baja muy inferior al 4%. Ese va a ser el rango que esperamos se mantenga de aquí hasta fin de año. Eso es lo que nosotros estamos recogiendo de los expertos en cómo se va a comportar el tema tasas. De aquí a diciembre, en el orden del 4%. La baja desde hace 6 meses a la fecha tiene que ver con que estamos viendo que la economía se reactive y que podamos tener una mayor actividad en la economía en general, ¿sí? Bueno, respecto a las inmobiliarias están viendo que las consultas empiezan a aumentar. Quizás porque nos damos cuenta que pase lo que pase, tenemos que tomar decisiones y que los momentos de crisis generan oportunidad. Entonces se están activando con buenas ofertas para quienes están evaluando la compra de primera vivienda o de propiedades para inversión. Es importante acercarse, por ejemplo, Aconcagua tiene una muy buena alternativa para el financiamiento del pie. Y ahí es donde yo tengo que ver, bueno, según el dinamismo de mercado, cómo me estoy prospectando para el próximo año, cuáles son mis definiciones y cuáles van a ser las mejores alternativas. La recomendación es cotizar, asesorarse, revisar nuestra capacidad de crédito. Por eso hablaba yo de que hoy puede ser ese acceso a crédito un súper activo, digamos. Muchas veces tomábamos como por descontado que puedo salir y cotizar en varios bancos y voy a elegir y porque sabíamos que estaba muy disponible el 90% de financiamiento. Después vimos que eso se retrae y que no es tan fácil acceder a un pie del 15, del 20, del 25%. Pero hoy, afortunadamente, estamos viendo que algunos bancos vuelven a financiarnos a 30 años y que están nuevamente financiando el 90%. Y es importante que nosotros conversemos con todos los actores de la industria. Revisemos cuál es la mejor alternativa. Las inmobiliarias tienen alternativas, la banca quiere reactivarse, necesita colocar. Esto es parte de reactivar la economía y de que todos los integrantes tomemos decisiones y no nos estanquemos. No nos olvidemos de nuevo que los créditos hipotecarios son a largo plazo, no nos asustemos tanto. Hoy puedo cerrar un 4, un 4.3, un 4.
Si luego, lo que esperamos todos, la situación económica va mejorando, refinancio y vuelvo a calcular cuál es la relación deuda y cuál es el costo final de financiamiento de mi decisión inmobiliaria. Bueno, las viviendas, ¿qué ha pasado con los precios? ¿No es cierto? Han ido subiendo porque hay menos oferta, pero también se pueden encontrar buenas oportunidades justamente porque menos personas están calificando a crédito. Recuerden que cuando se evalúa por parte de un banco un solicitante de financiamiento, se van a revisar varias cosas. En contextos como los que vivimos, donde los dividendos son en UF y tenemos inflación, aumento, que se refleja en el aumento de la UF, la relación deuda, o sea, carga financiera sobre el ingreso, se ve más ajustada. El peso del dividendo sobre mis ingresos va a ser mayor, va a incidir. Por tanto, es muy importante mostrarnos, prepararnos y estar financieramente muy saludables para poder conseguir muy buenas condiciones y aprovechar esas oportunidades. Si no tenemos el ahorro suficiente, preparar un plan de ahorro y buscar una propiedad que esté con entrega calzada para cuando yo sepa que logro ahorrar el pie que el banco me solicitó. Es muy importante autoevaluarme y decir cuál es mi idea, mi proyección, cuál es mi objetivo, quiero comprar para vivir, estoy preparando una estrategia de inversión para luego mis años de retiro, para mejorar las condiciones cuando esté jubilado y en función de eso empiezo a preparar ese escenario donde tengo que demostrar una buena performance para calificar y optar también a mejores tasas. No es lo mismo la tasa para un cliente con muy buena prospección, ahí es donde tenemos que contar cuáles son, por ejemplo, nuestras proyecciones laborales, tenemos bonos variables, los tenemos que poder demostrar y presentar, no solo a la inmobiliaria, también y principalmente a los bancos para el financiamiento. Entonces, el concepto del ahorro en momentos de volatilidad, de inflación y de especulación, finalmente, es clave. Estar líquido o tener la capacidad de acceder a financiamiento en estos momentos se transforma en un activo y ese es un concepto que quiero que se queden dando vuelta. Para quienes han sido ordenados históricamente, este es el momento de cosechar los frutos de aquello. ¿Por qué? Porque puedo aprovechar y tomar una buena decisión, comprar un bien que, si bien le fijo el precio en un contexto donde las propiedades van en aumento, yo puedo empezar a tener un retorno inmediato sobre esa inversión, sobre esa propiedad. Bueno, espero que vayamos avanzando bien. Para quienes estén sumando con un poquitito de delay, les repito que tenemos el audio en la barra inferior del video que ustedes, si ponen su dispositivo en posición horizontal, pueden regular. Seguimos entonces. Bueno, retomando un poco conceptos, tenemos que preocuparnos entonces de calzar el pie, el concepto del ahorro con el timing de entrega de la propiedad que me interesa evaluar. Algunos proyectos inmobiliarios tienen convenios especiales con los bancos, averigüemos. Algunas inmobiliarias tienen como Aconcagua la posibilidad de financiar el pie y eso también nos ayuda a calzar muy bien y a poder solicitar porque me puedo encontrar con 90% de financiamiento, eso ya está disponible y hasta 30 años plazo donde hay bancos que han vuelto a otorgar esos plazos en sus hipotecas. Así que desmitifiquemos esto de que el sueño de la casa propia se detuvo y pensemos en que podemos seguir adquiriendo nuestra primera vivienda y también fortaleciendo o empezando en esta estrategia de la inversión inmobiliaria como parte del fortalecimiento del patrimonio y la planificación patrimonial futura. Segundo gran tema para hoy tiene que ver con el impacto de la inflación en el aumento de los costos de la construcción. Ese es otro tema del cual se conversa mucho y del cual nos consultan un montón. Y a veces está
ligado y nos quedamos como con esa frase de decir, uy, es que va a estar carísimo porque aumentaron los costos de construcción. Sí, aumentaron, tenemos cifras que lo avalan. El aumento está entre un 26 y un 33% en los costos de construcción porque se nos conjugan dos factores, la inflación, la pospandemia y los costos de, acuérdense que Chile importa, es un país importador en excelencia. Recuerden, tarifas de contenedores de 40 pies que antes valían $4.000, hoy solo el contenedor de 40 pies está en el rango de los $14.000. Eso se traslada directamente al valor de los materiales, por tanto, mayores precios en los insumos y aumento en los costos de la mano de obra. ¿Por qué el aumento del costo de la mano de obra? Porque el costo de vida está más alto y entonces se conjugan estos dos factores. Si nosotros decimos, bueno, pero ¿cuánto ha impactado finalmente en las viviendas? El aumento del costo de las viviendas está entre un 17 y un 14% anual. 17 departamentos, 14 casas, esas son las cifras de la industria. Lamentablemente, estos incrementos que son del contexto sí impactan en los costos de la vivienda. Por tanto, ahí es donde yo digo, vale la pena postergar tanto la decisión de invertir en bienes raíces. Creo que no hay que detenerse, porque el pánico, el pensar en solo ver lo negativo, nos hace perdernos buenas oportunidades. Así que midamos, entendamos números, revisemos y digamos, ok, ¿cuánto ha sido la inflación? ¿Cuánto del aumento de los costos de la construcción son los que ya se han absorbido en el precio? ¿Qué posibilidad tengo de tomar una decisión hoy y también atreverse a dar ese paso, cruzar el puente, decir, no postergo la decisión de comenzar a invertir, porque sabemos que si vamos a data dura, los permisos de edificación futura también están detenidos, no existe el volumen que existía antes, por lo tanto, a menor cantidad de unidades disponibles para la venta futura, el valor de las propiedades va a seguir subiendo. Por lo tanto, también la recomendación es no posterguemos tanto la definición, cerremos precio de compra, cerremos y establezcamos la mejor manera de invertir el pie, de frenar el valor de la UEF, de manera de poder empezar a materializar nuestras decisiones de inversión inmobiliaria. Esta situación se va a hacer aún más compleja con el tema de la eliminación del crédito especial a empresas constructoras. Eso es algo que tuvo impacto porque, como ustedes saben, el año pasado se entró en vigencia la ley de la pensión única garantizada, la PGU, la pensión garantizada universal. Y para poder optar a eso es que se tienen que nada es mágico. Para poder optar a este aumento en la pensión universal, tuvimos que absorber que se eliminen exenciones como la que tenían las empresas constructoras. Y para que ustedes se den una idea, eso impacta, este cambio impacta en un 12% anual aproximadamente. Que esas son cifras que también tenemos que tener claras, porque yo digo, ok, todavía las propiedades que están hoy disponibles consideran ese beneficio, las propiedades que vengan más adelante, no. Entonces, cuando hago el análisis, tengo que estar informado, tengo que entender cómo los cambios que ha habido, las definiciones que ha habido a nivel gobierno para iniciativas pasadas, como la ley de la PGU, impactan en mis decisiones futuras, impactan en mis decisiones privadas. Respecto a las proyecciones para el sector, entonces, esperamos que los costos de materiales de la construcción sí debieran empezar a regularse. Tenemos que empezar a ver que el efecto pospandemia detenga esas alzas tan impresionantes que vimos, que se restablezcan valores acordes que tienen que ver con el comercio exterior, los valores de flete de todas las importaciones y empecemos a volver a condiciones más claras, más conocidas, a navegar en mares más calmos después de la pandemia, porque el mundo necesita regularizarse, ¿sí?
nosotros no estamos aislados. El fenómeno de Chile responde a un fenómeno mundial. Vimos que Estados Unidos está con tasas de inflación también que no había tenido históricamente y todo eso es producto de lo mismo, sumado a que para ellos también las relaciones políticas y el conflicto con Rusia le añaden también un poquito más de condimento a su situación. Así que estamos en un ambiente revuelto, pero el mundo necesita que restablezcamos la calma. Así que optimistas, pensamos que tendrían que empezar a verse, que se empiecen a atenuar ese aumento en los costos que vimos hacia atrás. Bueno, eso respecto del segundo gran tema que tenía que ver con cuando nos preguntaban a través de FinFit, también a la inmobiliaria, por eso que lo pusimos como tema, y a nosotros directamente las personas, qué está pasando con los costos de construcción. Espero que estos temas que tratamos les sean de utilidad para analizar y poder tomar mejores decisiones. Avanzando en los temas que teníamos previstos para hoy, vamos a hablar de los beneficios de invertir con entrega inmediata, porque ese era el gran tema, ¿no? Y yo he ido tocando partecitas en el relato porque va todo concatenado finalmente. Esto es como ir trabajando sobre los eslabones de una misma gran cadena. Me gustaría volver a reforzar el tema de las tasas. Están las tasas en condiciones aceptables, no estamos en los récords, digamos, como para decir por ningún motivo se endeuden en el largo plazo. Yo soy súper franca y poco amiga del endeudamiento de corto plazo. En eso siempre soy súper cuidadosa, soy de recomendar mucha cautela, de no salir a tomar decisiones de consumo, de consumir por consumir. Hay ciertas decisiones que podemos postergar, como cambiar el auto, definitivamente. Si ustedes me dicen a mí, con mis ahorros, ¿qué hago? ¿Pongo el pie de una propiedad o cambio el auto? O sea, pero ni pensarlo. Por lo tanto, la invitación es decir, ok, seamos cuidadosos con el endeudamiento, analicemos cuáles son las condiciones y tomemos decisiones de inversión, no de consumo. Y cuando hablamos de bienes raíces, estamos definitivamente hablando de un incremento patrimonial, o sea, hay una deuda con un activo que siempre va a tener un mayor valor que lo respalda y en condiciones que me voy a asegurar que pueda absorber en el largo plazo. Voy a analizar muy bien la relación del endeudamiento con mi nivel de ingresos actuales, futuros, y voy a hacer un ejercicio también de un colchón de resguardo. ¿Qué pasa si para tener siempre un backup plan, para tener siempre un fondo de emergencia y poder sobrellevar cualquier situación? Porque la decisión de una hipoteca es una decisión de largo plazo donde estoy asumiendo un compromiso impostergable. Entonces, ¿qué pasa con la decisión de invertir? Que tengo que acceder a créditos, buscar muy bien, comparar, hay que ser muy busquilla, hay que golpear puertas, hay que presentarse correctamente y buscar cuál es la mejor relación, cuánto voy a aportar de pie, cómo lo voy a financiar y qué condiciones me están ofreciendo. Definitivamente entonces es aceptable pensar en adquirir un crédito hipotecario para empezar a concretar estos proyectos. Los montos de financiamiento suelen ser mayores para las propiedades que están productos terminados, o sea, cuando yo estoy con un proyecto que tiene entrega próxima o inmediata. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo al banco que me financie un bien que ya está clara la condición, el banco lo tiene tasado, los montos de financiamiento están definidos y entonces voy a obtener probablemente un porcentaje de financiamiento mayor que si estoy comprando en blanco o en verde. Por lo tanto, me aseguro de fijar esas condiciones. Bueno, eso respecto entonces a la entrega inmediata. ¿Por qué yo digo que es bueno? Porque tengo condiciones claras, porque fijo el valor de la UF, porque fijo el precio, porque consigo buenas condiciones de financiamiento y también conozco a cabalidad las condiciones y características del proyecto que estoy comprando. Tanto para presentarle al banco su garantía como para yo saber
cuál es la propiedad y qué retorno puedo esperar de esa propiedad inmediatamente. Si es para vivir, lo comparo automáticamente con cuánto me saldría arrendar una propiedad con esas características, y si es porque yo quiero invertir y arrendarlo, sé que empiezo a recibir el retorno sobre la inversión ahora en un contexto donde los arriendos han ido en aumento y los arriendos están indexados a la UEF. Así que una propiedad de entrega inmediata es una muy buena alternativa. Resulta en general más barata que una propiedad de valor futuro, y puedo efectivamente lograr calzar muy bien y escuchar la asesoría de la inmobiliaria al respecto. En la entrega inmediata, tal cual como dijimos, tenemos un activo que está totalmente tangible, parte de lo que veíamos, y por eso me gusta conversarlo ahora, cuando recorríamos los proyectos tanto de Vitalis como de Tocornal, Vitalis en San Miguel como Tocornal en Santiago Centro. ¿Y por qué los elegí? Justamente por eso, porque yo decía, bueno, me voy a poner en la posición de que voy a ir a pedir financiamiento hoy. Cuando revisábamos los valores que yo les comenté, ¿a cuánto están las tasas? Cuando hablábamos con los bancos, con nuestros bancos amigos, y les decíamos cuál es el promedio de las tasas, si yo te entrego una garantía de estas características, ¿hasta cuánto puedo optar de financiamiento? Y recorriendo los proyectos uno realmente puede ver la calidad de terminaciones, la distribución de los ambientes, los espacios comunes, y todo eso es muy importante a la hora de optar a financiamiento, porque el banco sabe, tiene tasado o puede tasar de manera inmediata y cotejar mi valor de compra con su valorización de la garantía, para saber que quizás incluso se está quedando con una garantía de un mayor valor al que yo estoy cerrando el precio con la inmobiliaria. Así que eso es algo súper importante, porque el inmueble deja de ser una promesa y es una realidad para la entidad que me está financiando. Cuando compramos a más largo plazo o nos ponemos del otro lado, el banco, la mutuaria, la institución financiera financia o preaprueba un financiamiento de algo en blanco o en verde, lo que hace es evaluar un riesgo de una expectativa de edificación, y también evalúa el riesgo de mi comportamiento y mi desarrollo futuro. Entonces, claro, me evalúan a mí como profesional, entienden cuál es mi nivel de ingreso actual y proyectan que si todo va bien debiera ser a futuro X. Pero al desplazarme mucho más en el tiempo, puede ser que se sumen puntos, factores de riesgo, de incertidumbre, que hagan que, por ejemplo, baje el porcentaje de financiamiento que me van a dar y me exijan un pie mayor para un proyecto de entrega futura respecto de un proyecto de entrega inmediata. Ejemplo más fácil en números: si yo estoy pidiendo financiar 3.000 UFs para entrega muy próxima, me pueden dar un 90%, mientras que una propiedad de 3.000 UFs en mucho más tiempo podría ser que me exijan el 20% de pie. Esas son las cosas que tengo que poner en la balanza a la hora de tomar esa decisión, y es importante que lo que aplique para uno no necesariamente va a aplicar para otro, porque no es lo mismo si es para vivir que si es para invertir. Por otro lado, para quienes tengan el dinero ya en la mano concreto para la inversión, no duden en invertir para arrendar. Hoy definitivamente propiedades con entrega inmediata nos van a permitir el ROI, el retorno inmediato, y tenemos que estudiar para eso qué es lo que ha pasado con los arriendos. Y con los arriendos podemos ver que en lo que las perspectivas, lo que se espera que aumenten los arriendos en el 2022 es un 15%. Los estudios indican que durante el 2022 debiéramos tener un aumento del 15% en el valor de los arriendos, y recordemos que el 2021 cerró con un aumento del 12% en los arriendos. Por tanto, estamos adquiriendo bienes que sabemos que van a tener un incremento, pero yo estoy fijando las condiciones y el valor. Entonces ahí es donde me tengo que concentrar: si fui Mateo, si tuve un muy buen comportamiento financiero, si tengo un scoring impecable y además el pie. Yo no dudaría en comprar propiedades, tanto por ejemplo la comuna de San Miguel
como la de Santiago Centro, Tocornal y Vitalis, tienen las dos esas características que me permiten ya empezar a evaluarlos como proyectos de inversión y por supuesto también para vivir quienes opten por estas comunas. Otra ventaja de la entrega inmediata es que podemos encontrar muy buenas ofertas con las inmobiliarias. Nos acercamos y evaluamos. Si somos inversionistas, conversemos. Eso es súper importante. Creo que plantearnos como tal y dejarnos asesorar por los expertos es muy importante. Lamentablemente, los contextos de crisis hacen que algunas personas no puedan asumir un objetivo que se habían trazado por cambio en sus condiciones, por ejemplo, desde que se van a ir a vivir a otro país, por lo tanto no van a concretar esa compra y yo me puedo encontrar con una propiedad con muy buenas condiciones para poder concretarlo en este momento. Entonces, conversemos con las inmobiliarias para saber cuál es el producto inmobiliario, cuál es ese bien raíz que mejor se ajusta a mis características hoy. Y nos vamos a encontrar quizás con proyectos, no solo en Santiago, yo me concentré mucho en los dos que fui a visitar a la hora de preparar nuestro webinar para hoy, por el foco, pero recuerden, por ejemplo, que Aconcagua tiene proyectos de norte a sur, literalmente, y entonces en este abanico de proyectos seguro vamos a encontrar uno que se ajuste a los montos que tengo previstos, a los montos de financiamiento que puedo tener preaprobados y así hacer ese encaje y ese match que permita concretar mi estrategia de largo plazo de inversión inmobiliaria. Otro tema muy importante y que de verdad les quita el sueño a las personas, y acá muchas más mujeres me preguntan: lucre, dividendo o arriendo, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, no existe una respuesta única ni una correcta en esencia. De nuevo, ahí lo que tenemos que hacer es pensar en la situación de cada uno. Si una persona tiene la oportunidad, la suerte, la fortuna de estar con un valor arriendo muy bajo, no te compres esa propiedad para vivir, pero evalúa un proyecto y asume un arriendo para invertir. Mucha gente toma esta dicotomía, o lo uno o lo otro. Yo les invito a decir, si tienes la suerte de haber pactado un arriendo, los otros días me pasaba, es que estoy arrendando, me decía una persona, un departamento en Providencia, que la dueña se fue por una empresa a vivir fuera del país, así que solamente le interesa de que yo le pague el mismo arriendo que hace muchísimo tiempo porque sabe que le cumplo, con eso ya paga el dividendo y nunca más me lo ha aumentado y yo pago los gastos comunes, está todo el día, entonces ya está tranquila. Maravilloso, entonces, ¿qué estás esperando que no inviertes en uno para ti? Ahí se construye tu futura jubilación, ahora es donde puedes aprovechar porque no te tuviste que endeudar antes con estas buenas características. ¿Ven que cada caso es único? Entonces hay casos así, o mucha gente dice, tengo la suerte de que mis padres me prestaron una casa, ese es el momento, entonces dividendo o arriendo, ¿por qué no ambos? Esa es mi respuesta, ¿por qué no ambos? Puedo tener la suerte de que no pago dividendo para vivir, pero sí elijo el dividendo perfecto para invertir y para obtener una muy buena rentabilidad de la inversión. Costo de arriendo entonces era uno de los factores, también el costo de la vivienda, si decido comprar, cuáles son las tasas de interés, que ya lo conversamos, los plazos de los créditos que voy a asumir, y algunas personas se ponen perezosas de tener que preocuparse dicen, ¡ay, pero es que si compro me voy a tener que preocupar de los arrendatarios, después tengo que pintar, tengo que ver cómo lo dejan, Bueno, hoy también les cuento que hay un montón de excelentes servicios por costos muy bajos que hacen toda esa gestión, entonces tampoco le tengamos miedo a tener más de una propiedad, porque efectivamente por un porcentaje muy chiquitito del valor del arriendo, muy razonable para lo que implica el servicio, puedo pensar en tener mucho más de una propiedad como diseño patrimonial y no tener que preocuparme tanto. Entonces también ese es otro de los factores por los que mucha gente se frena y dice no compro porque después no tengo tiempo. El factor tiempo, no tengo tiempo para administrar propiedades.
Todo eso está resuelto, muy bien pensado. Hay un abanico de proveedores a los que podemos recurrir de muy buena calidad para poder tener nuestra estrategia de inversión inmobiliaria resuelta. Bueno, y también, ahí para quienes me preguntan, arriendo o dividendo, yo les pido que hagan un cálculo acucioso de lo que yo digo el costo del arriendo versus el dividendo. No tengo solo que pensar en comparar lo que pago mensual versus el dividendo, sino que también tengo que pensar todo lo asociado, ¿no es cierto? El crédito hipotecario, tengo que pensar que es dividendo, los seguros, no dejemos nada fuera para poder hacer un análisis muy objetivo y que ustedes tomen las decisiones confiados, seguros y tranquilos. Las decisiones de inversión son sin presión. Es con análisis, con mesura, es consultando y dejándose asesorar. Bueno, eso respecto a dividendo versus arriendo, porque en general tomamos todos esos puntos, así que vamos a seguir avanzando en lo que teníamos para hoy. Consideren también un tema así súper importante, cómo veo la situación económica presente y cómo me prospecto a futuro, ¿sí? Antes de tomar la decisión final. Es muy importante tu edad, es muy importante tu nivel de deudas de corto plazo, es muy importante tu relación con el dinero, por ejemplo, también cómo se lleva la relación del presupuesto familiar en pareja. ¿Tu estrategia de inversión es solo o es conjunta? Podemos sumar fuerzas para animarnos a tomar la decisión de comprar bienes raíces. Todos esos factores son muy importantes porque a veces uno se paraliza y dice, ¿qué es lo que puedo hacer yo solo? Pero puedo complementar renta con mi pareja o no, o con alguien con el que decida armar esta estrategia y puedo definir eso para futuro y animarme a dar ese paso y acompañado uno siente como que el riesgo se disipa y no cargo solo con la decisión, sino que tengo a alguien con quien poder darme la mano para cruzar ese puente y empezar a armar nuestra estrategia de inversión, de planificación patrimonial. Después viene el gran tema que es, ok, yo ya tengo resuelto dónde vivo, tengo resuelta mi primera vivienda, entonces quiero comprar para arrendar. ¿Qué es lo que tengo que considerar? Bueno, y ahí hay que revisar y, por ejemplo, en Portal Inmobiliario vimos ahora para este año que existe un aumento en los precios de los arriendos, ¿sí? Y es importante sumar esto a nuestro enfoque y análisis porque vamos a ver que, por ejemplo, si estoy comprando dentro de la región metropolitana, ha habido específicamente un aumento del 18,5% y es importante poder decir, bueno, el dividendo que estoy asumiendo lo voy a poder ajustar porque los arriendos también están en aumento, por tanto, lo que esté aumentando la UEF se va a ver mitigado con el aumento del valor del arriendo. Tenemos que pensar que en la actualidad se pagan 3 veces más de lo que se pagaba por un arriendo en el año 2007. Entonces, en contextos de alta volatilidad en los mercados como el que estamos viviendo hoy, la inversión inmobiliaria es un gran refugio para quienes queremos invertir. La rentabilidad de los inmuebles se ha comportado muy bien y eso nos permite tomar decisiones de inversión interesantes. En departamentos el retorno de la inversión subió de 4,7 a 4,9 en los últimos meses, por lo tanto, pucha que vale la pena concentrarnos en establecer una estrategia clara, meditada y de largo plazo como refugio. Nosotros en Argentina le llamamos al ladrillo. El ladrillo es nuestro refugio en tiempos turbulentos. Así que un poco eso es como el gran contexto. El último gran tema
que nos queda para tratar, y esto nos lo pidieron principalmente quienes tienen sociedades. O sea, si se fijan, traté como de ir de menos a más, de quienes están partiendo o quienes han tomado la decisión de la primera vivienda o están por dar el paso de la primera vivienda, a quienes ya están tomando la decisión de compra inmediata para una estructura de inversionista. Y ya nos vamos de fondo a quienes ya se definieron a través de sociedades de inversión inmobiliaria que nos hacen consultas respecto a la depreciación acelerada. La depreciación acelerada es algo que es una norma transitoria que va a estar en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022, por tanto, quienes no lo hayan revisado con sus contadores o sus asesores tributarios, por favor, háganlo, contémplenlo, porque lo que les va a permitir de partida es algo lícito, legal, y es un recurso y un mecanismo que se puso a disposición de los contribuyentes para mover la economía, para que ustedes saben, o por si no saben les explico, que a través del mecanismo de la depreciación anticipada yo puedo en los primeros años aumentar la proporción de gasto respecto de las utilidades tributables. Eso hace que en estos años, en estos primeros años, yo pague menos impuesto por las utilidades. Lógicamente, como la estoy acelerando, eso lo pierdo para después, pero lo que busca es que me fortalezca los primeros años de cualquier pyme, de cualquier inversionista, y no están exentos los que decidimos ser inversionistas inmobiliarios, pero también una pyme productiva en los primeros años va a tener que comprar sus activos. Por ejemplo, en una panadería, un horno. Y seguramente esos primeros años le van a exigir mayor inversión, por lo tanto va a haber la retribución de su inversión a más largo plazo. Este mecanismo para las sociedades inmobiliarias nos permite que ocupemos hasta el 31 de diciembre ese bien raíz nuevo para una depreciación acelerada. Por tanto, si vengo con utilidades en la gestión de mi sociedad de inversiones, voy a ver una tributación más liviana el próximo año que quizás me permita recuperarme si es que tuve dificultades en los años anteriores. Por lo tanto, no dejen de revisar con sus contadores y con sus asesores tributarios este concepto y ver, planificar anticipadamente, evaluando si les conviene hacer uso de aquello. Las inmobiliarias los pueden asesorar. Aconcagua tiene un área de asesoría para inversionistas impecable que seguramente les va a poder también demostrar cuál dentro del portafolio de los proyectos es interesante. A mí, por ejemplo, la visita a Concon me abrió mucho los ojos, porque el proyecto de oficinas que está disponible para entrega inmediata es perfecto para este mecanismo. Bueno, yo no sé qué hora es, les pido que me digan porque yo me pongo a hablar y y estoy un poquito cegada por las luces, entonces desconozco. A ver si 8:50. Ah, perfecto. Ya son las 8:50, así que qué bien, estuve ahí con los timings. Les dejo este espacio. Últimos minutitos, está Caro de FinFit también, que siempre nos acompaña moderando. Seguramente ella repasó consultas que se han dado en el chat y le vamos a pedir a Caro que me las reproduzca para ver si puedo abordar alguna de sus consultas antes de dar cierre a este webinar, a esta jornada, que vuelvo a aprovechar de agradecer a quienes se sumaron y especialmente a Inmobiliaria Aconcagua por contribuir en la educación financiera, que es algo que necesitamos y que siento que nos construye como una mejor sociedad para que invirtamos informados. Caro. Lucre, unas preguntas que nos han hecho en reiteradas ocasiones es: ¿cómo está la demanda por arriendos hoy en día? Bueno, qué bueno que lo preguntaron, porque quizás yo tanto me explayé en los otros temas que no me detuve ahí, y es importante. Afrontamos en todo Chile, no solo Santiago, no solo la región metropolitana, un reconocido déficit habitacional. El déficit habitacional es el que hace que la demanda de viviendas para arriendo esté disparado, y esa es la causa del aumento del valor de los arriendos que yo sí les mencioné durante la exposición. Por tanto, ahí viene otro factor crucial que nos hace plantearnos a quienes queremos invertir
concretar ahora porque sabemos que la vacancia hoy está reducida incluso en algunos sectores a solo semanas. Yo converso permanentemente con, no solo en Inmobiliaria Concagua, cuando entregan para inversión, que rápidamente están arrendados porque además hay una calidad que tiene valor la marca, el activo que estoy comprando, por lo tanto la gente quiere vivir ahí, sino también con corredores que tienen propiedades usadas, que realmente es como una fila y se están dando el lujo de seleccionar cuál de todos los postulantes a arrendatarios elijo. Así que realmente, bueno, espero que eso les aclare la duda. La demanda por arriendo está disparada, producto del déficit habitacional, que es una realidad para todo el país. Lucre, otra pregunta que nos hacen es, ¿se recomienda invertir en propiedades en tiempos de crisis? ¿Cuál sería tu sugerencia para ello? Bueno, para mí definitivamente sí, por toda la hora de lo que conversamos, también por, lamentablemente no puedo disasociar mi nacionalidad. Yo soy argentina, nosotros hemos vivido siempre en crisis y ni hablar que después del corralito en el año 2002, que fue lo que hizo que yo me viniera a radicar hace 20 años a Chile, no se invierte en otra cosa que en bienes raíces, sigue siendo el activo más valorado, más tangible y más preciado. Y el que mayor rentabilidad en el tiempo, en el largo plazo, nos entrega con menor incertidumbre y menor riesgo. Y para cerrar la jornada de hoy, la última pregunta, y es, ¿cuánto es el mínimo para invertir? Es algo que nos preguntan. Bueno, no hay mínimos. El mínimo va a tener relación con tu capacidad de financiamiento o tu capacidad de ahorro. Por lo tanto, ahí viene la autoevaluación que yo les explicaba. Acérquense a las inmobiliarias y junto con ellos a las entidades financieras y vean, porque quizás la capacidad de crédito se puede separar en varias unidades de menor valor, donde armo y construyo una cartera, un portafolio de propiedades de bienes raíces que cumpla muy bien con los objetivos personales de inversión de largo plazo. Bueno, creo que ahora sí les aprovecho ya para cerrar de agradecer una vez más por haberse sumado. Espero haber abordado los temas que nos habían pedido con claridad, con cifras que les permitan a ustedes tener mejores datos y herramientas para tomar decisiones. Los invito a visitar no solo los proyectos que yo visité, Tocornal, Vitalis y en Concón, el de oficinas, pero también los invito a revisar la oferta que tiene Concagua a lo largo de todo el país y no posterguen la decisión de inversión porque en crisis se dan grandes oportunidades. Muy buenas noches y muchas gracias por su tiempo.